vamos a comenzar. Entonces, bueno, pues, permítanme. Jacibe, ¿estás por aquí? Bueno, creo que tuvo problemas técnicos. De repente la tecnología está de nuestro lado y a veces no. Pero entonces vamos a comenzar entonces. Primero que nada, bienvenidos a todos a este segundo Congreso de Biomedicina y sexta Jornada de Inmunología 2022. Este evento es organizado por el Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria, LANIA Unidad Nayarit, y la Licenciatura en Biomedicina Ambiental Translacional, licenciatura de la Universidad Autónoma de Nayarit, en coordinación con la Secretaría de Investigación y Posgrado y el Centro Nayarit de Innovación y Transferencia de Tecnología. Primero que nada, quiero agradecer a todos los asistentes por su participación y puntualidad. Y bueno, en esta sexta edición tenemos asistentes que nos han acompañado en otras ediciones pasadas y nuevos asistentes, por lo que me gustaría darles un contexto a todos los asistentes nuevos sobre este evento. La jornada de inmunología surgió en el año 2016 a raíz o como pretexto de la presentación de un libro de inmunología translacional en el que este grupo de investigación y nuestro primer ponente, el doctor Humberto, somos coautores. Esta primera jornada de inmunología surgió, como les digo, en el 2016, fue organizada en las instalaciones de Cositén en gran medida y por apoyo de la entonces directora de Cositén, la maestra Beatriz Quintero. Se organizó y tuvimos bastante éxito y un gran número de asistentes. Este evento fue organizado por el Laboratorio de Inmunotoxicología, donde el doctor Iván fue el fundador del evento, así como otros, los primeros miembros de LANIA y los que en ese momento eran estudiantes y algunos ya son profesores de la universidad. Y bueno, continuamos haciendo esta jornada de inmunología durante varias ediciones y como pues es de conocimiento de todo el mundo, a raíz de la pandemia, estas reuniones de manera presencial ya no se pudieron llevar a cabo, pero decidimos no cancelar el evento, sino migrar a una modalidad virtual como esta, lo que desde la cuarta, quinta y esta sexta edición hemos estado llevando a cabo, que creo que tiene dos ventajas importantes. Una es que tenemos o nos da la oportunidad de tener ponentes nacionales e internacionales que si fuera presencial posiblemente no podríamos tenerlos con nosotros físicamente por cuestiones de agenda, de tiempo y disponibilidad. Pero además también nos da la oportunidad de tener un mayor número de asistentes que no solo son locales, sino son externos, ¿no? En esta ocasión, según nuestros registros, tenemos asistentes de otros estados como de San Luis Potosí, de Baja California, de Ciudad de México. Así es que muchísimas gracias por su confianza en el evento. Y bueno, pues como ya mencionaba, a raíz de la pandemia, creo que el estudio de la inmunología ha cobrado mucho mayor interés, porque es claro que la inmunología ha sido de gran relevancia para poder combatir o poder tratar de salir de esta pandemia, ¿no? Con la identificación o caracterización de la enfermedad de COVID-19, el desarrollo de vacunas. Y entonces, antes creo que el nicho o las personas que estudiábamos inmunología éramos muy pocas y gracias a este tipo de eventos, el estudio y el interés por la inmunología va en aumento. Y en este evento tenemos, en la jornada de inmunología, tenemos 4 excelentes ponentes, tanto nacionales e internacionales, que estudian la inmunología. Les van a hablar de ella desde diferentes aristas, ¿no? Bastante interesantes todas. Y desde la edición pasada, desde el año 2021, esta jornada de inmunología se está organizando de la mano con el Congreso de Biomedicina, que como ya mencionaba, es organizado en conjunto con la licenciatura en Biomedicina Ambiental, una licenciatura de reciente creación, que aquí tenemos a la coordinadora que ahorita les va a platicar un poquito más. Y en este Congreso de Biomedicina
Igual invitamos a 5 ponentes, tanto nacionales como internacionales, que les van a hablar del estudio de la biomedicina desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde diferentes puntos de investigación. Y bueno, antes de terminar, me gustaría agradecer a todo el equipo de organizadores del ANE y del IVAT por todo el tiempo y la dedicación para este evento. Muchísimas gracias a todo el equipo organizador y pues muchas gracias a todos los asistentes. Espero de verdad que disfruten a todas las conferencias porque nos esforzamos mucho en los invitados y en la organización. Aprovechen, hagan todas las preguntas, que esto sirva de escenario para que los estudiantes conozcan nuevos investigadores, nuevas líneas de investigación y los profesionistas nos actualicemos en temas que están en desarrollo. Así es que muchas gracias y le cedo la palabra a la doctora Alma Benítez Trinidad, coordinadora de la licenciatura en Biomedicina Ambiental. Adelante, Alma. Hola, buenos días. Es un gusto también saludarles, agradecerles su presencia a este evento y pues decirles también que, como ya sabemos, pues la biomedicina, como su nombre lo dice, pues es una disciplina que se encarga del estudio de aspectos biológicos de la medicina. Esencialmente, pues a través del análisis de factores genéticos, celulares, químicos, moleculares, del cuerpo humano y de otros organismos, así como pues de diferentes matrices ambientales donde estos se desarrollan. Y las enfermedades potencialmente que pueden afectarles, así como pues el uso o lo hace a partir del uso de los recursos o de conocimientos que van dirigidos desde los esfuerzos de diferentes áreas del conocimiento, como son la química, la biología, la física e incluso de las matemáticas. En fin, la biomedicina en general y sus diferentes áreas, como puede ser la clínica o la ambiental, pues es una disciplina en constante evolución con un enorme potencial, prácticamente ilimitado. Es uno de los sectores más prometedores también en lo que se refiere a avances científicos. Como carrera, la biomedicina pues es realmente apasionante, pero además presenta un gran potencial en la aplicación de sus desarrollos o descubrimientos para la mejora de la calidad de vida de las personas y de los ecosistemas. Pudiéramos citar algunos de los objetivos de la biomedicina, pero creo que la mayoría se pudieran englobar en que pensar en investigación para la salud, pues es referirnos sin duda a la biomedicina. Es un gusto para mí estar presente en este congreso y contar con la presencia de todos ustedes y pues sean todos bienvenidos a este evento que sin duda pues tendrá que ser o está dirigida, está diseñada gracias a todo el equipo de colaboradores que participó en el desarrollo de este evento, pues para el disfrute de los conocedores en el área de la biomedicina y sin duda también de gran provecho para todos los estudiantes y para todos los que deseamos aprender más acerca del área. Sean todos bienvenidos, muy buenos días y que sea para bien este evento, para el disfrute de todos y el aprendizaje también todos. Gracias. Le cedo la palabra al doctor Iván. Gladys. Sí, bueno, muchas gracias, Alma. Y ahora le cedemos la palabra al doctor Iván Girón, que es el secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nayarit, para que nos haga el honor de hacer la inauguración. Adelante, doctor. Hola, buenos días a todos, a todas. Pues para mí es un gusto que estar en este evento de manera virtual, como ya se comentó, un evento ya que va tomando tradición, se está haciendo clásico. Es la 6ª jornada de inmunología, un evento que nació hace 6 años, de manera presencial. Lo empezamos con 2 ponentes, después fuimos increciendo, luego fueron 4, y a partir de la pandemia pues nos abrió la posibilidad de invitar a mucho más personas, a un mayor número de expertos de gran nivel. Eso facilita muchas cosas, entre otras, pues que la gente normalmente que invitamos pues son investigadores que tienen una agenda saturada, y el hecho de que sea virtual
pues nos da la posibilidad de que no romper con sus esquemas de trabajo, con sus agendas, y entonces nos da la posibilidad de tener ponentes cada vez de mayor nivel. De hecho, el día de hoy, bueno, en esta jornada contamos con 2 ponentes extranjeros. Creo que el próximo evento tendría que llamarse Congreso Internacional, ¿no? O algo así. Un evento internacional. Además, déjenme decirles que el último ponente es un doctor que decidimos invitar porque se dedica a las cuestiones de microbioma, pero además es de origen nayarita. La mayoría de los que estamos conectados el día de hoy somos de Nayarit, y entonces siempre es bueno tener contacto con gente que es de por ahí, de por acá, pero que ha hecho su vida académica en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, pues tendremos 2 días de intenso trabajo, 2 medios días, son 9 ponencias. Nos engalana con la apertura el doctor Humberto Lanz, un amigo, un conocido, un colega que hemos trabajado con él durante ya muchos años. Luego estará el doctor Eduardo Vadillo, también estará el doctor Michael Snor del Sinvestav, y cerraremos el día de hoy con José Manuel Hernández Hernández, eso en el área de inmunología. Y el día de mañana estará el doctor Cristóbal Chaides Quirós, también un académico reconocido en el área de inocuidad de los alimentos, un socio académico de nuestro grupo de investigación. Estará la doctora Mayra Herrera Martínez, con quien también existen lazos de colaboración, el doctor Miguel Ángel Salas, y el doctor Santos Choque, y cerraremos con Javier Ceja Navarro. Entonces realmente son 2 días de mucha actividad, 2 días donde vamos a intercambiar o nos van a compartir avances de sus investigaciones. Entonces son días de mucha actividad, donde escucharemos trabajos de investigación de ciencia de frontera, realmente ciencia de frontera, donde escucharemos ponencias, sí, del área de inmunología, como su nombre lo dice, pero también de otras áreas que tienen que ver con la salud del ambiente, del ecosistema y por supuesto del humano, ¿no? Entonces, para mí es un gusto estar el día de hoy en este evento. Felicito al comité organizador, a que se armaron un muy buen programa académico, un programa compuesto por 9 conferencias, y bueno, creo que el evento va tomando un tinte cada vez mucho más internacional y de mucho mayor nivel. No sé, ya no sé si esté conectado ya el doctor Chaides, pero... No, el doctor Humberto. Perdón, el doctor Humberto ya está conectado. Sí, ya está conectado. Para evitar un retraso en el evento y por mera formalidad, el día de hoy, 15 de noviembre del año 2022, a nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit, a nombre de la rectora, la doctora Norma Liliana Galván Mesa, rectora de nuestra universidad, en mi calidad de secretario de investigación, declaro formalmente inaugurados los trabajos de estos 2 días de charlas el segundo Congreso de Biomedicina y la 6ª jornada de inmunología. Que sea 2 días de mucho provecho académico y a disfrutar estas charlas de mucho nivel. Abrimos con bombo y platillo, particularmente saludo con mucho gusto al doctor Lanz, que nos engalana el día de hoy. Sean todos bienvenidos y a disfrutar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.
Ya tenemos aquí efectivamente a nuestro primer ponente, el doctor Humberto Lanz. El doctor va a platicarnos, el título de su ponencia es Respuesta inmune, tolerancia y ruptura de la tolerancia a través del priming en invertebrados. Me voy a permitir leer una breve semblanza. Realmente el doctor tiene un currículum bastante amplio. Esta es la versión resumida, así es que van a darse cuenta de todos los trabajos y trayectoria que tiene el doctor. El doctor Humberto Lanz obtuvo su grado de biología por la Universidad Autónoma de México en 1985 y el de maestro en ciencias en inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias del Instituto Politécnico Nacional en 1989 y su doctorado en ciencias en inmunología en 1992 en la misma institución. Durante sus estudios postdoctorales los realizó en la Universidad de Estocolmo, Suecia, en la Escuela Politécnica de Zurich y en el Centro de Investigación de Insectos de la Universidad de Arizona con la doctora Elizabeth Willott. Ingresó al Instituto de Salud Nacional de Salud Pública en 1988, donde actualmente es director del área de infección e inmunidad. Es investigador nivel F y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de la evolución y filogenia de la respuesta inmunitaria, usando como modelo a los insectos vectores de enfermedades como son el mosquito anófeles, que es el vector del paludismo, y el mosquito Aedes aegypti, que es el vector del dengue. Su grupo además se ha convertido realmente en una referencia para colaboraciones en diversos proyectos de respuesta inmune innata y además ha participado en diferentes cursos de posgrado. El doctor obtuvo un apoyo para formar una red internacional con financiamiento de FUNCICID, que es el Fondo de Cooperación México y Unión Europea. Con este apoyo formó un consorcio con el IBT y la UNAM, la Universidad de Oxford, y esto para realizar el proyecto Desarrollo de Mosquitos Transgénicos Resistentes a la Transmisión de Malaria y Dengue. Actualmente trabaja en las bases moleculares de la memoria inmune en insectos. El doctor Humberto es autor de más de 100 publicaciones en revistas especializadas y 5 capítulos de libro. Bajo su dirección se han concluido 10 tesis de licenciatura, 12 de maestría y 6 de doctorado. Ha impartido clases como profesor de inmunología desde 2002 a la fecha en la licenciatura en biología de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en los posgrados de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Nacional de Salud Pública. Su línea de investigación, como pudieron haberse dado cuenta, gira en torno a la evolución y filogenia de la respuesta inmune, memoria inmune en vertebrados, inmunidad innata y enfermedades transmitidas por vectores. Como les mencionaba al inicio, además, tenemos el gusto de ser coautores de un capítulo del libro sobre filogenia de la respuesta inmune con el doctor Humberto y realmente, bueno, el doctor además fue presidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología y como podrán darse cuenta en unos momentos, el doctor es un experto en inmunología. Se nota la pasión y el gusto y el amor que tiene por este estudio. Así es que espero en verdad que disfruten la plática del doctor. Muchas gracias, doctor Humberto. Sé que tiene muchas ocupaciones y sobre todo en este periodo de cierre de año, así es que doblemente agradecida por su participación. Los dejo entonces con el doctor Humberto. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Gladys, a las autoridades de la universidad, al ANIA, también muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto saludarte, Iván. Muchas felicidades también por todas esas promociones, por tu SNI, etcétera. Muchas felicidades. Te mando un fuerte abrazo. Y Gladys, como siempre, muchísimas gracias. Ya tenemos tiempo haciendo muchas cosas juntos y la verdad es que muchísimas gracias. Me siento en casa, aunque sea de manera virtual, me siento en casa. Y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y voy a empezar a proyectar mi presentación. Gracias, chicos.
Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente. Yo voy a hablarles de algo que estamos tratando de desarrollar y entender en mi laboratorio, en mi grupo de investigación. Y siempre empiezo con una diapositiva donde pongo a dos grandes figuras que siempre ha sido mi motivación como científico. Por un lado, del lado izquierdo, dejen poner el apuntador, dejen poner aquí el apuntador. El puntero láser, aquí ven, del lado izquierdo para mí se ve a Darwin y del lado derecho a Ilya Meshikov. La vida de los dos, particularmente la de Ilya Meshikov, es extraordinaria y siempre ha sido una motivación para tratar de entender la respuesta inmunitaria desde un punto de vista evolutivo. Entonces, de eso va a tratar más o menos este asunto sobre la tolerancia, respuesta inmune y la ruptura de la tolerancia. No, me quiero detener antes de empezar con este pequeño detalle. Tal vez muchos de ustedes saben que al doctor Svante Pääbo le dieron el premio Nobel por sus estudios sobre la secuenciación del genoma de los neandertales. ¿Y qué importancia puede tener saber eso? Creo que desde el punto de vista inmunológico nos abre muchísimas posibilidades. Por un lado, este tipo de investigaciones, es decir, hacer una investigación comparada, nos puede ayudar muchísimo a entender de dónde venimos y también cuál es nuestro futuro. Creo que es evidente, tal vez no es una plática sobre los neandertales, pero todos sabemos que traemos genes de neandertales por ahí. Una parte de nuestro genoma tiene genes de neandertales. Y además, genes de neandertales en nuestra respuesta inmune. Incluso hay una asociación entre la gente susceptible a COVID y algunos genes que vienen con los neandertales. Pero desde el vista un poquito más claro, para la parte de evolución, quisiera transmitirles esta pregunta. ¿Cuál ha sido el papel de la respuesta inmunitaria en la evolución de los organismos y del hombre? Entonces, el que nosotros podamos ver esto en una perspectiva, a mí me ayuda, me emociona muchísimo esta parte. Pero yo combino dos cosas en mi línea de investigación. Yo tengo un firme interés en tratar de entender, que es muy difícil, pero lo confieso, cómo fue la evolución del sistema inmunitario. Para mí es una cosa muy importante. Y la combino con un interés también en los insectos que transmiten enfermedades. En este caso voy a hablar en esta plática sobre Aedes aegypti. ¿Por qué? Porque además Aedes aegypti transmite enfermedades como dengue, que vamos a ver, y es muy importante vector de múltiples virus. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues yo trabajando en el Instituto Nacional de Salud Pública he tratado de combinar mi interés muy particular por entender la evolución de la respuesta inmunitaria, a su vez tratando de entender cómo funciona el sistema inmunitario de este extraordinario insecto y ver cómo puedo yo, digamos, colaborar, participar para que este insecto ya no transmita enfermedades. Yo quisiera empezar con ustedes con dos cosas. Primero, es la definición de respuesta inmunitaria. Nosotros tratamos y hemos visto mucho la definición del sistema inmune como una defensa exclusiva contra microbios infecciosos, contra patógenos. Digo, esto es cierto, pero no es lo único. Y no es la única forma de abordar la respuesta inmunitaria. Y esto ha ido cambiando paulatinamente y hay nuevos conceptos, nuevas ideas, como las ideas, un concepto aquí que se llama ecoinmunología o inmunoecología, donde tratamos de ver la inmunología, pero desde un punto de vista más amplio, donde tenemos que ver no tan solo cómo se defiende un organismo contra un patógeno, sino cuáles son los costos de estas defensas. Ajá. Y también en qué momento un individuo tiene que responder o ser tolerante. Son dos cosas diferentes. Curiosamente, y después del tiempo que ya estoy tratando de entender este fenómeno de tolerancia, yo les puedo decir una cosa, que a mí me parece, en mi muy particular punto de vista, que probablemente la respuesta de tolerancia sea lo primero que se busca antes de que se prenda la respuesta inmunitaria. Y uno de mis argumentos es que la respuesta inmunitaria es muy costosa. Ya si no se puede llegar a un acuerdo con esa población de patógenos,
entonces entra la respuesta inmune innata. Y si ya de ahí no se puede controlar, sí va a entrar la respuesta adaptativa. Pero esto es muy importante, que vayamos abriendo nuestro concepto. No es exclusivamente contra patógenos. Hay otros sistemas, como vamos a ver en la reflexión final de mi plática, que pudieran estar interviniendo y que vale la pena que hagamos completamente la reflexión. Y esto es lo que les decía de la tolerancia. Y la tolerancia es una estrategia de defensa mediante la cual el huésped activa redes intercelulares para limitar el daño sufrido por el agente infeccioso. Es ponerse de acuerdo. Yo no quiero que me acabes dañando, ¿ok? Sobre todo porque la respuesta inmune cuando se aloca puede ser peligrosa. Y vamos a hablar particularmente más adelante del caso de los murciélagos y lo vamos a ver por qué. Porque los murciélagos han desarrollado un sistema para minimizar el daño que tienen al presentarse con, por ejemplo, con su vuelo y el metabolismo que tiene el vuelo de los murciélagos. Ha permitido de alguna manera que se rompan muchas células y estas células, por el calor que se genera, también liberan dinero. Y lo que han, esto se llama un trade-off en biología, un compromiso, en donde estos animales han llegado a un punto de decir, bueno, ok, tengo mi respuesta inmunitaria, pero me tengo que volver tolerante contra ciertos virus, como virus de tipo el coronavirus. ¿Para qué? Para que no, el sistema inmune no acabe dañando y se desarrolle un proceso autoinmune en estos organismos. La tolerancia es un fenómeno bien interesante desde el punto de vista biológico. ¿Y qué puntitos quiero hablar en esta conferencia, en esta plática? Por un lado, rápidamente no es una plática de respuesta inmunitaria en insectos y particularmente en ESG. Vamos a hablar de tolerancia a la infección con virus dengue. Después vamos a hablar del priming, la ruptura de la tolerancia y las perspectivas. Rápidamente vamos a hablar de la respuesta inmunitaria en insectos y en ESG porque quiero enfatizar que los insectos y también los mosquitos tienen un extraordinario sistema de defensa. Muy buen sistema inmunitario. E incluso el ESG tiene una buena respuesta contra distintos virus. Pero ¿por qué es tolerante a la infección con virus dengue? Esa es la pregunta. Y ahorita me voy a ir adelantar, vamos a ir caminando en esta dirección. La otra, voy a hablar un poquito del concepto de priming, que me adelanto, quisiera que desde ahorita, priming es como si vacunáramos, ¿okay? Es como una vacuna. Esa es, digamos, la idea que me quisiera poner en esta plática y ya a final de cuentas un poquito de las perspectivas y todo lo que nos falta estudiar en este centro. Nada más la filogenia de la respuesta inmune, y quiero decirles que aunque aquí estamos nosotros, hay un largo camino en la evolución para que llegáramos a tener el sistema inmune que nosotros contamos o tenemos. Pero miren, los invertebrados tienen una respuesta inmune innata muy eficiente. Aquí lo pueden ver en este marco verde, es una imagen del Dr. Cooper, donde esta base verde nos está diciendo pues prácticamente todos los organismos, todos los seres vivos, todos los animales en la Tierra tienen una respuesta inmune innata. La respuesta adaptativa basada en linfocitos va a aparecer desde tiburones que están aquí. ¿Ok? Entonces, los linfocitos, así sine qua non, aparecen en el elasmobranquios en peces. Y va a haber también sistemas de clonación independiente de estos linfocitos, sí, en lampreas. Ajá. Y los invertebrados van a tener una respuesta inmune adaptativa alterna. ¿Ok? Aquí es donde está esta flecha roja. Es decir, que todo lo que sabemos de la respuesta inmune y después de todo lo que le dedicamos a la respuesta inmune de los linfocitos T, los linfocitos B, etcétera, aparece muy tarde en la evolución. Y es un grupo pequeño de organismos que tienen esta respuesta. El 95% de las especies animales en la Tierra son invertebrados y no tienen linfocitos. ¿Ok? Pero tienen una respuesta inmune muy eficiente. Vamos a ver. Vean, en términos generales, como la respuesta inmune de los insectos. Bien, aquí tenemos en esta columna los insectos, aquí vamos a tener a los vertebrados. Sí, tienen un reconocimiento de lo propio y no lo propio, perdón, ambos, aquí también es una flecha positiva, perdón. Y hay mecanismos efectores, tienen péptidos antimicrobianos, fagocitosis, complemento, moléculas citotóxicas,
en ambos casos. Hay una respuesta adaptativa, vean ustedes en este cuadrito. Ya tanto lo vamos a encontrar en insectos como en vertebrados. Pero los linfocitos T, linfocitos B, anticuerpos, no la superfamilia de las inmunoglobulinas, pero los anticuerpos y el complejo principal de histocompatibilidad solamente lo vamos a encontrar en vertebrados. ¿Ok? Y esto es importante, esa es la diferencia. Pero vean, en todo lo demás somos muy, muy parecidos. La respuesta inmune a los insectos es muy compleja, no me voy a detener en todos los detalles. Claro, al que tenga interés le puedo dar bibliografía reciente sobre el tema, pero hay 3 vías en las que nosotros nos concentramos mucho. Es la vía TOL, la vía IMD y la vía JAK-STAT. Y estas son muy importantes en la respuesta inmune de los insectos. Actúan a nivel de sistemas de cascadas proteolíticas y generalmente están asociadas con la respuesta en la producción, por ejemplo, de péptidos antimicrobianos o en la producción de óxido nítrico y otros compuestos. Entonces, estas cascadas y la vía TOL es muy antigua, particularmente se encontró en Drosophila y este fue un regalo que se le dio después a la respuesta inmune innata de los vertebrados y en particular de... Y antivirus, porque voy a estar hablando mucho de virus. Prácticamente los insectos tienen distintas vías, pero tienen en particular, nos vamos a referir al sistema de RNAi, de silenciamiento que tienen los insectos y particularmente los mosquitos. Y también igual está la vía TOL, la vía BMD y la vía JAK-STAT como parte de toda esta respuesta inmunitaria en los insectos. Y sí, son vías complejas. Generalmente aquí, por ejemplo, podemos pensar que hay virus, pero también hay una microbiota, y todo esto en conjunto participa en la respuesta a lo que se encuentra cuando el mosquito o un insecto ingiera un patógeno. No vienen solos, vienen con muchas cosas que, particularmente los insectos hematófagos, pues vienen con la sangre. En particular, en el caso del virus dengue, me voy a referir a una proteína bien interesante que se llama NC1. Bueno, entonces aquí adelantamos, hay muchas revisiones interesantes sobre este tema. Entonces, ¿cómo es la respuesta inmunitaria en Aedes aegypti? Que es el que me gustaría centrarme para hablar de todos estos fenómenos de tolerancia. En primer lugar, los mosquitos tienen una respuesta inmune sumamente eficiente. Este es un esquema, aquí podemos ver esto rosita de aquí, sería el intestino del mosquito, y aquí tienen la luz del intestino. Pero el epitelio intestinal, vean ustedes aquí, produce una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno ante la presencia de patógenos. ¿Sí? El corazón de los mosquitos no tanto fagocita, pero sí es capaz de producir moléculas citotóxicas. El cuerpo graso, que en este caso está representado aquí en moradito, el cuerpo graso es el equivalente al hígado de los insectos. Y los mosquitos producen a través de este tejido una gran cantidad de péptidos antimicrobianos. En el hemocele vamos a encontrar la hemolinfa, la sangre de los mosquitos o de los insectos y de muchos invertebrados, y en este hemocele vamos a encontrar células que van a fagocitar, y cuando esta partícula es muy grande para ser fagocitada, se puede encapsular. Y esto se hace a través de un sistema de la porfenoloxidasa, que es un sistema análogo al sistema del complemento. También se activa a nivel de cascadas, con una cascada proteolítica, y está la glándula salival, que también sabemos que produce moléculas, entre ellas hay producción de algunos péptidos antimicrobianos, pero sobre todo factores importantes para evitar la coagulación de la sangre cuando la toma el mosquito, y también para anestesiar. Los mosquitos van a liberar compuestos que van a anestesiar la zona donde van a picar. Entonces, como pueden ver, es un sistema inmune complejo, interesante. Ajá. Y en particular les quiero decir que los mosquitos responden de una manera muy especial a las bacterias, por ejemplo, ¿no? En este caso, son hemocitos. Estos son, del lado izquierdo son hemocitos de Aedes aegypti. Pero del lado derecho vamos a encontrar ya la epiflorescencia, en el sentido de que les dimos bacterias que florecen. Son bacterias E. coli que florecen con
cuando son fagocitados. Cuando son fagocitadas, las partículas florecen y se pueden ver fácilmente en el microscopio de bifluorescencia. Y lo que estamos viendo aquí son estos hemocitos que han capturado estas partículas. Lo curioso es que para que haya una eficiente fagocitosis de los hemocitos, siempre requieren la presencia de neuropéptidos. Todavía no lo sabemos por qué, pero eso también es un tema de discusión para más adelante. Pero en fin, hay hemocitos que están en circulación y fagocitan muy bien estas células. Y vean, este es en el caso de las larvas. ¿Qué es lo que hacemos? Que hemos inoculado levaduras en las larvas de los mosquitos. Y todo esto que ustedes ven aquí son los hemocitos que están rodeando estas larvas. No se pueden comer a estas larvas, levaduras. No pueden comerse estas levaduras, pero la rodean. Y la melanizan, se oscurece. Aquí vean, esta es la papila anal, la colita de un mosquito cuando se inyectan levaduras. Y vean ustedes cómo son capaces de responder estos segundos después, estos puntos negros, es esto que estamos viendo aquí amplificado. Entonces, tienen una respuesta celular sumamente eficiente. ¿Ok? Entonces, tanto en la hemolinfa como en los tejidos, los mosquitos producen una gran cantidad de compuestos para limitar el desarrollo de distintos microorganismos. Igual, las vías Torie, Medella, Kestat y también las vías del silenciamiento a través de Dicer y Argo, estos elementos son importantes. También se ha visto que durante la presencia de ciertos virus se produce un compuesto, una molécula que se llama vago. Es algo así como un interferón-like, ¿de acuerdo? Pero este sistema de silenciamiento es muy eficiente en los insectos, muy eficiente. Y también es particularmente muy importante en los mosquitos. Este es un trabajo que hizo el grupo del doctor Ryan, y es bien interesante porque ellos utilizaron un virus, el virus Simbis, que particularmente infecta al mosquito Culex. Y la respuesta es súper potente, es más, no se infecta Aedes aegypti. Simbis es un virus de RNA de cadena positiva. ¿Por qué insisto en esta parte? Porque el virus dengue es un RNA de polaridad positiva, de cadena positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer la prueba se dieron cuenta que primero, era tan eficiente la respuesta inmune que tenían que silenciarla. Todo lo que nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, perdón porque creo que la imagen es muy chiquita, pero es el silenciamiento de Argo, Dicer, y Tudor, que en este caso no tiene efecto, pero Argo y Dicer, a los 2 días después del silenciamiento de estos genes, entonces ahora sí hay infección por el virus Simbis. Y aquí se ve igual la prevalencia de esta infección cuando va silenciando. En otras palabras, los mosquitos son muy eficientes para reconocer virus, sí, y para eliminarlos. Entonces, ahorita como un pequeño resumen, podemos decir, los insectos tienen una potente respuesta inmunitaria celular y humoral. Los mosquitos Aedes responden de manera eficiente contra diferentes microorganismos. Y la respuesta antiviral de Aedes contra virus Simbis es muy eficaz. Ahora, ¿qué pasa con el virus dengue? Y aquí es lo interesante. Vean. Hace tiempo, nosotros nos dimos cuenta que si nosotros agarramos al mosquito Anopheles avimanus, que no transmite dengue, y lo infectábamos artificialmente en el laboratorio con virus dengue, me faltó comentarles, nosotros tenemos un insectario que manejamos distintas cepas de mosquitos, ¿de acuerdo? Entre ellas manejamos Anopheles avimanus, que es vector de la malaria. No se infecta con dengue de manera natural, pero nosotros lo infectamos en el laboratorio y lo que nosotros vimos es que no hay replicación, no hay producción de virus, pero se produce rápidamente óxido nítrico. Y acuérdense de sus clases de inmunología. El óxido nítrico es un gas que se combina para producir especies reactivas de oxígeno muy potentes. El óxido nítrico es fundamental para el control de infecciones virales. Bueno, y de otros patógenos también. Entonces, el mosquito, entonces decíamos, ok, Anopheles avimanus no es vector, produce mucho óxido nítrico. ¿Qué pasa con el mosquito Aedes aegypti? Pues
muy poquito. Perdón, vean ustedes, aquí hasta nos puede llegar a 9 micromolar de óxido nítrico. Y vean ustedes, 1.5 y máximo 2.4 de óxido nítrico, que es una cantidad muy pequeña. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente esta molaridad de óxido nítrico no es capaz de eliminar al virus dengue. Pero ¿qué pasa si al mosquito le damos un donador de óxido nítrico, como si el nitrocruciato de sodio, y va bajando la replicación del virus dengue en los mosquitos? Entonces, esto era muy importante, pero nos dejaba muchas dudas. A ver, no que nosotros habíamos visto que el mosquito era capaz de producir una excelente respuesta inmune, al igual que otros insectos. ¿Qué estaba pasando o qué está pasando en el virus dengue? Y por un lado ya había reportes, por ejemplo, que la vía TOL se activa en la respuesta inmune, pero aunque se active, porque esta es la vía TOL, aquí está en este recuadro, todos los elementos de la vía TOL que analizaron el grupo de Josh Dimopoulos, y los rojitos son los sobreexpresados y los verdes cuando los que bajan su expresión. Y lo que sí podemos ver es que sí se prende, pero no controla la infección, no es suficiente para eliminar. Y vean cómo es la susceptibilidad a la infección de mosquitos, incluso de Salvopictus. Tenemos aquí el mosquito Aedes aegypti, aquí el mosquito de Salvopictus, es un primo hermano bien interesante, no me voy a referir mucho a él en esta plática porque estamos aprendiendo de él. Incluso les puedo decir, Aedes albopictus está sustituyendo, está compitiendo por la población de Aedes aegypti. Y por lo que ven en esta imagen, se infecta más fácilmente. Y ven ustedes, esta es la infección en los intestinos, aquí están a los 7, 14, 21 días. En rojo es Aedes aegypti, en azul Aedes albopictus, 7, 14 y 21 días. Vean qué rápido se infecta. Pero vean cómo incluso, me paso al de la glándula. A los 7 días ya hay infección en la glándula. Aunque tengas poca infección en el intestino, se va bien rápido el virus a la glándula salival. Mientras que en Aedes aegypti el virus llega hasta los 21 días a la glándula salival. ¡Wow! Esto nos pone en perspectiva. Primero, ¿qué está pasando con la respuesta inmune? Y vean, prácticamente la respuesta inmune de Aedes aegypti y de Aedes albopictus está suprimida. Estas son Aedes aegypti y la cepa Rockefeller, el azul es la cepa Cuernavaca y en verde Aedes albopictus. Tienen muy poca... perdón, estos son genes de respuesta antiviral. ¿Sí? No me voy a detalles de todos ellos, pero son genes de la respuesta antiviral y prácticamente, primero, Aedes albopictus tiene una supresión muy grande y la respuesta antiviral de Aedes aegypti en 2 cepas es muy baja. ¿Ok? Entonces, realmente la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con la respuesta inmune del mosquito? Por un lado, tenemos evidencias de que es muy eficiente y particularmente los que han investigado la respuesta contra Simbis, pues ven que es una respuesta muy fuerte. ¿Qué está pasando con el virus dengue? Y aquí hay un tema bien interesante. Siempre nos hemos preguntado como biólogos si el virus dengue causa daño al mosquito. ¿Por qué? Porque hay muchos datos, hay grupos incluso, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, que me acuerdo que decían, no, el virus dengue no le hace absolutamente nada al mosquito, no le pasa nada. Pues vean ustedes, nosotros hicimos, esto es parte de la tesis de uno de mis estudiantes de doctorado, de Edgar Quesada, del CIMBESTAB, que lo que hace es que le dimos de tomar un colorante al mosquito y a su vez, obviamente, lo pusimos con distintos tratamientos, ahorita se los voy a enseñar, para ver si durante la infección con virus dengue pasaba este colorante a la hemolinfa, para ver qué era lo que estaba ocurriendo, vean ustedes. Y lo que nos vamos dando cuenta es que efectivamente hay una proteína que viene acompañando la infección del virus dengue, que es la proteína NS1. Cuando una persona se infecta con virus dengue, no tan solo viene el virus, también viene la proteína NS1, ¿de acuerdo? Incluso, para muchos de ustedes deben saber que la proteína NS1 se utiliza para el diagnóstico de una persona con dengue.
¿ok? Cuando sale NS1 positiva, sabemos que hay replicación activa del virus en esa persona y se le considera simple y sencillamente positiva virus del brote. ¿Ok? Entonces, lo que era bien interesante es que también al ponerle nada más esta proteína, el colorante pasaba muy rápido al hemoglobina. Pero ¿qué pasaba cuando lo poníamos con el virus dengue? Vean ustedes, aquí está en rojo. El virus dengue induce la permeabilidad del epitelio intestinal. Ah, caray, eso nos empezaba a llamar la atención. Y vean ustedes, cuando le ponemos un anticuerpo contra el virus dengue y bloqueamos al virus, ya no hay paso del colorante al hemoglobina. ¿Ok? Entonces, y también la NC1 recombinante que utilizamos induce también el paso, pero cuando lo desnaturalizamos en la proteína, a la NC1 ya no induce este cambio. Ah, caray, no que decíamos que el mosquito, perdón, el virus no inducía una respuesta, un daño. Ok. Entonces, la presencia de la proteína NS1 y también el virus dengue favorece la salida del colorante al hemocelio. Y se provoca un bloqueo, o sea, la incubación con un anticuerpo anti-NS1 o antivirus dengue inhibe este paso. Ah, caray, entonces, esto no era tan inocuo. Ajá. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, vamos a hacerlo por microscopía óptica y microscopía electrónica. Se agarraron los intestinos de los mosquitos, les hicimos un análisis por microscopía electrónica, de microscopía óptica y electrónica. ¿Ok? Y vean ustedes, esto es el testigo con sangre, este es un testigo control, que siempre se le puso DTT, y vean ustedes el epitelio cómo se ve con virus dengue o con la proteína MC1. Particularmente me gustaría llamar la atención, lástima que las imágenes no son tan grandes, pero vean ustedes aquí cómo empieza a haber un reemplazamiento de las células que se ve a microscopía óptica. Y me llamaba mucho la atención desde la microscopía óptica qué estaba pasando en el citoplasma de estas células. ¿Ok? Bueno, igual lo hacíamos con la desnaturalizada, no se veían todos estos cambios, pero me empezaba a llamar la atención y le dije a Edgar que me llamaban la atención particularmente los núcleos de estas células y la forma que estaban tomando. Entonces le dije, ¿sabes qué? Obviamente nos hace falta la microscopía electrónica para entender. Hicimos la microscopía electrónica y vean ustedes, aquí está la NS1, nos hace con NS1, y empiezan esto, vean los núcleos normales o las células de un epitelio normal. Pero vean ustedes cuando se le pone la NS1. Vean ustedes el daño que empiezan a tener estas células. Y vean la forma del núcleo. Estamos analizando, esto no está terminado, todavía no lo tenemos publicado, pero me parece muy interesante. En primer lugar, sí le causa un daño en la presencia del virus al mosquito, sí le está causando un daño. Entonces, ¿por qué no responde? Porque es tolerante a este virus. No lo sabemos todavía. Y este daño parece que también induce que se reemplacen estas células epiteliales. Entonces se empieza a ver, o sea, salen estas probablemente y hay células que pueden reemplazarlo en la base, pegadito a la lámina basal. O sea, esto se empieza a poner cada vez más interesante, ¿no? O sea, la presencia de la proteína NS1 en el intestino de los mosquitos ocasiona un cambio en la morfología del epitelio intestinal. Y los cambios se pueden observar una modificación de las microvellosidades del tejido. Los núcleos se observan más grandes, se encontró un número mayor de células con daño en la membrana celular. Entonces, la hipótesis, o lo que mucha gente sostenía, de que el virus dengue no le hacía nada al mosquito, me parece que no es cierto. Me parece que sí hay un daño que le causa el virus al mosquito. Entonces, ¿cómo lo tolera? ¿No? Y también me faltaría preguntarnos lo más importante desde el punto de vista biológico. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué tolera el virus dengue? Ahora, la pregunta que seguía es, ¿podemos romper la tolerancia del mosquito para que responda al virus dengue? ¿Podemos inducir una respuesta inmune? Y esto lo hicimos a través del PRIME. Como yo les decía, en esta plática voy a utilizar
el término priming para referirnos un poquito como, pensemos como si estuviéramos hablando de una vacuna, ¿de acuerdo? Y desde hace tiempo nosotros hemos visto que esta vacunación, ¿no? O sea, que los insectos pueden ser vacunados. Y con esta vacunación, utilizando patógenos inactivos o una dosis muy baja, puedes inducir un estado de resistencia, ¿ok? Pero además, esta resistencia se puede pasar a la siguiente generación. Eso ya lo hemos hecho mucho con el mosquito Anopheles albimanus, ahorita lo vamos a ver, algunos ejemplos, para ver qué es lo que pasa con el SGP, ¿de acuerdo? Bárbara Milutinovich y Joaquín Kurtz. Joaquín Kurtz ha estado en México, es buen cuate, y ellos hicieron una revisión de todo este fenómeno de la memoria inmune en invertebrados. Y nos dimos cuenta, aquí ya cita nuestro trabajo con los mosquitos, que hay muchísimos ejemplos en invertebrados donde se ha demostrado la presencia de esta memoria inmune. Todo esto está cambiando. Estamos entre todos estos grupos, y nosotros hemos participado activamente, estamos cambiando el paradigma de que los insectos y los invertebrados no tienen memoria. Y me quiero ir más lejos. Ya hay datos de distintos grupos donde se indica que también las plantas tienen memoria inmune. Primero, tienen respuesta inmune, y segundo, tienen memoria inmune. Esto es algo bien interesante también de analizar. Vean ustedes un ejemplo. Estos son tenebrios. Ajá. Son otros insectos. Esto nada más para decirles, existe, sí. Si tú pones, ya sean machos o hembras con distintos microorganismos, primero, se vuelven más resistentes a una segunda infección. Pero, los hijos, aquí están los huevitos, estos son los huevitos, se vuelven resistentes a una infección. Eso es lo que se llama el priming transgeneracional. O sea, la memoria y esta capacidad inmune no se queda en los papás, se pasa a la siguiente generación. Y en distintos modelos de invertebrados y de insectos se ha demostrado que esta capacidad puede durar varias generaciones. Nosotros vamos más o menos en una F2 que se han aguantado esta capacidad. Pero es bien interesante que esto exista. Es otra diferencia de la memoria de los invertebrados respecto a la memoria de los humanos, que generalmente nos morimos con nuestra experiencia inmunológica. En el caso de Anopheles albimanus, ¿cómo lo hacemos? Lo infectamos con Plasmodium berghei, pero utilizamos un parásito fluorescente que podemos ver la carga parasitaria en el intestino. Esta bolita verde que ven los puntitos, es el parásito de la malaria que se llama Noquistes. Y todo florece, es muy fácil sacar el intestino y revisar la carga parasitaria en un microscopio de fluorescencia. Y cuando nosotros vacunamos a los mosquitos por vía oral, le damos una dosis o le evitamos el desarrollo del parásito, ya no invade el epitelio intestinal, inducimos un estado de priming que resulta en una disminución muy fuerte de la carga parasitaria, porque ya después los dejamos 7 o 14 días a estos mosquitos y los infectamos con una carga muy alta de parásito. Están respondiendo, se vuelven más resistentes a la infección. Y viven un poco más. Hay un grado de especificidad. Sí hay un grado de especificidad. No me voy a meter mucho en esto en estos momentos. Pero vean ustedes, la respuesta es bifásica. Este análisis hicimos cuando hacíamos el priming, es decir, cuando los vacunábamos, que era esta parte, los vacunábamos y veíamos con respecto a los no vacunados, pues no había expresión de péptidos. La tacina, ciclopina y gambicina los utilizamos como marcadores de la respuesta inmune. Y vean ustedes cómo se prende la respuesta inmune, se apaga de los 3 péptidos. Y aquí, a los 8 días después del priming, les damos una dosis muy alta del parásito, pero muy alta. ¿Qué es lo que ocurre? Que se prende bien rápido la respuesta inmune. Y aquí la rayita de cortada es los mosquitos testigos que no tenían el priming, pero ya recibieron el parásito. Se dan cuenta que la respuesta es bifásica, lo observamos en el intestino y también en el abdomen, en el cuerpo graso. ¿Qué quiere decir esto?
que los mosquitos son capaces de prender su respuesta inmune, después la apagan, y cuando vuelven a encontrarse el mismo patógeno, se activa rápidamente. Ajá. Y además la respuesta es mucho más aguda. Bien interesante. Ajá. Y el priming es transgeneracional, sí. El priming se lo pasamos, y vean ustedes las hijas que recibieron con el priming, ahora se les vuelve a infectar a las hijas y resisten la infección con el parásito de la malaria. Entonces, ¿podemos romper la tolerancia del mosquito de Escherichia contra el virus dengue? La respuesta es sí. Esta fue la tesis de Javier Cerrato, parte de la tesis de Javier. Y vean ustedes que infectamos a los mosquitos, pero cuando infectamos a los mosquitos hay una disminución, perdón, le vacunamos a los mosquitos, hay una disminución de la infección con el virus dengue. A este nivel de copias, de unidades formadoras de focos, no va a haber transmisión de virus dengue. Eso ya lo hemos analizado. Y además, bien interesante, podemos inhibir esto. No me estoy refiriendo, no, la plática de hoy no es sobre el mecanismo de la memoria, que lo hemos estado analizando. Ya tenemos una idea más o menos pertinente de lo que ocurre en la memoria inmune en estos insectos. Y es un fenómeno de endoreplicación, y de síntesis muy importante de DNA. Pero tú puedes bloquear la síntesis de DNA con un inhibidor que se usa mucho para el cáncer, que se llama cisplatino, y simple y sencillamente se rompe la memoria. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que podíamos. ¿Cómo se hace en este caso? En este caso, a los mosquitos se les da la sangre, se les alimenta con sangre y virus dengue inactivo. Inactivamos el virus dengue con luz ultravioleta y con un compuesto que se llama Soralén, y el mosquito se lo damos a comer. Días después ya le damos una infección con el virus dengue. Pueden ser 7 días después o 10 días después, si el mosquito es capaz de responder de manera muy eficiente y controla la infección del virus dengue. Pero, pues esto lo estábamos haciendo en el adulto. Pero también aquí, al trabajar en el Instituto Nacional de Salud Pública, nosotros buscamos alternativas que pudieran ser aplicadas. ¿Y cómo podíamos hacer esto? Bueno, les recuerdo, y muchos de ustedes saben, que estos insectos tienen una etapa de desarrollo en el agua, que el huevito eclosiona, se producen unas larvitas que viven en el agua, llegan a pupa, la pupa se convierte en el adulto que ya vuela. Pero entonces, una pregunta era, ¿podemos realmente inducir este priming y romper esta tolerancia desde que el mosquito está en el estado larval? Y lo hizo la tesis de doctorado de Valeria, donde pusimos larvitas en agua o con el virus dengue inactivo, y las dejamos que fueran adultas. Y ya que fueron adultas, pues ya simple y sencillamente las infectamos con el virus dengue. Y vean ustedes los resultados. Bueno, este fue el protocolo que utilizamos para analizarlo. Nosotros no matamos a los mosquitos, sino simple y sencillamente vemos la infección viral en las heces, porque producen y liberan el virus ahí. Y aquí está el primer resultado. En rojo son los mosquitos vacunados, ¿ok? Que los pusimos las larvitas con el virus dengue inactivo, ¿de acuerdo? Pues las larvitas estuvieron en presencia. Bueno, déjenme decirles, estuvieron con el virus dengue inactivo y después las larvitas se pasaron a envases que no tenían virus, ¿de acuerdo? Pero era virus dengue inactivo, fueron vacunados. A los 2 días, a los 7 días y a los 14 días. A los 2 días ya empezamos a ver una tendencia, pero vean ustedes, a los 7 días y a los 14 días. Esta era la carga viral. Y prácticamente a los 14 días los mosquitos estaban controlando la infección. Y lo veíamos también con unidades formadoras de placas, porque una cosa es que tengas la replicación viral, pero otra no, que tengas partículas virales infectivas. Eso es muy importante. Y aquí utilizamos unas líneas celular donde se puede ver el efecto de los virus que venían de mosquitos que no tenían priming con respecto a estas células creciendo en tejidos que venían de mosquitos que tenían priming. No había replicación, no había daño, no había efecto citopático. No había partículas virales infectivas. Y aquí vean ustedes, ya cuando hicimos los conteos, la diferencia entre los dos.
En otras palabras, podemos inducir o podemos vacunar y romper la tolerancia desde el estado larval y llevarlo esto a un estado adulto. Esto nos está abriendo la puerta para poder inducir estados, utilizar el priming de manera práctica. Y se prende Dicer y se prende algo particularmente en los mosquitos que tienen priming. Algo está mucho más expresado. Esto es importante, los mecanismos de silenciamiento se prenden mucho mejor después del priming. Esto fue publicado y estamos muy contentos, publicado y aceptaron muy rápido. Bueno, el priming rompe la tolerancia con el virus dengue en el mosquito de aegypti y se puede inducir esta respuesta desde el estado larval y el priming activa los mecanismos antivirales del mosquito. Pero tenemos más preguntas, la verdad. ¿Cómo rompe la tolerancia el priming? Perdón, ¿cómo rompe el priming la tolerancia? Aquí está al revés. La otra es, la tolerancia es específica. El rompimiento de la tolerancia es transgeneracional. No lo sabemos, pero aquí ya me voy a ir a la conclusión, porque eso se está poniendo bien interesante. Vean ustedes. Esto es lo que uno de los grandes héroes de la inmunología, Charles Janeway, que él fue el que desarrolló todo el concepto de PAMS. Ajá, que ustedes ven en sus cursos de inmunología, este concepto de PAMS es muy importante y lo desarrolló Charles Janeway. Y son estos patrones moleculares asociados a patógenos. Esto es lo que nos permite distinguir lo que dicen, esto no es mío, esto solamente lo tiene una bacteria, esto lo tiene un virus, pero no lo tengo yo. Y es a través de los PAMS. Pero después vino Polly Matzinger y dijo, no, lo siento, no es suficiente para dar una respuesta. Debe haber una señal de peligro. Ajá. No nada más. Y estas moléculas, las señales de peligro, deben ser intracelulares. Esto causó mucha controversia en la inmunología. Incluso gente a favor y gente en contra. Desgraciadamente Charles Janeway falleció. Le hubieran dado el Nobel a Janeway, en mi opinión. Pero empezaron a haber dos ideas. Entonces, había PAMS y había DAMPs. Y estos DAMPs venían y se liberaban del citoplasma. Por ejemplo, pensemos que era la que pudiera estar ocurriendo en el epitelio intestinal de mosquito. Ajá. Por ejemplo, sí se puede liberar ATP, sí. Se puede liberar DNA, sí, RNA, sí. ¿Por qué? Porque se está liberando todo lo que tiene y se están dañando también. Entonces, quedaba, bueno, ¿será que lo que nosotros estamos viendo y estoy rompiendo yo la tolerancia es a través de señales de peligro? ¿Será que este concepto sea? Pero yo veía que incluso, no sé qué tan cierto sea esto, porque esto lo publicamos también, esta idea, todo desarrollo teórico lo publicamos, pero yo decía, bueno, si el virus dengue sí está causando un daño y yo estoy viendo todo ese daño en las células, ¿por qué entonces no se prende la respuesta inmune? ¿Será que todavía no alcanzo el umbral para que se dé la respuesta? ¿O entonces por qué no responde el mosquito? Y nos dimos cuenta de lo último que les quiero comentar, que me pareció bien interesante. Desde hace tiempo habíamos observado que aún estando el parásito de la malaria, por ejemplo, en el intestino, el cerebro del mosco sufría modificaciones. O sea, el cerebro del mosquito respondía a la presencia del parásito en el intestino y se producían péptidos, neuropéptidos, que se sobreexpresan. Y estos neuropéptidos, particularmente el ACP, que regula muchos aspectos fisiológicos del mosquito, se sobreexpresa desde el cerebro del mosquito. Muy probablemente este neuropéptido se va al hemolinfa y tiene efectos regulatorios. Todavía no podemos saber cuáles, pero a mí no empezaba a llamar la atención. ¿Será que el epitelio intestinal manda una señal? Tal vez lo que está ocurriendo es que nos está faltando un elemento
para entender la tolerancia y la ruptura de la tolerancia. Y este es el sistema nervioso. Les quiero recordar que el sistema nervioso es tan antiguo como el sistema inmune. ¿Ok? Entonces, es probable que estamos obviando este tema. Sabemos que el sistema inmune en muchos invertebrados, el sistema nervioso, libera moléculas para que los animales puedan escapar de infecciones, pero a nivel de comportamiento. Gusanitos que de repente se dan cuenta el sistema nervioso de que hay patógenos en la comida y evaden esa comida. También se sabe que ya en organismos más complejos empieza a haber moléculas liberadas por el sistema nervioso que aumentan la velocidad de la respuesta. Y sabemos en la actualidad que hay una regulación de la respuesta inmune y que la regulación de la respuesta inmune también nos da un balance, ya sea de control o de activación o de control de la respuesta inmune. Cuando yo les mencionaba toda esta parte es porque al principio tenemos, y yo manejaba ese concepto de respuesta inmune que tiene que ser mucho más abierta. En mi opinión, tenemos que abrir el concepto para poder incluir otros elementos que nos ayuden a entender. Tal vez parte de la respuesta del mecanismo de la tolerancia y ruptura de la tolerancia que nosotros observamos está directamente relacionado con el sistema nervioso. Probablemente el mosco controla la infección viral, se vuelve tolerante para evitar un daño excesivo. Entonces, ¿qué perspectivas? Bueno, por un lado es fundamental determinar las bases celulares moleculares de la tolerancia. Necesitamos entender qué es lo que está pasando. Analizar las compensaciones, los trade-offs, para que el mosquito permita la infección viral. ¿Por qué permite la infección viral? ¿Tiene una ventaja el que esté presente el virus? ¿Hay algo que le mejore y que no lo sabemos? Porque además les recuerdo, la respuesta inmune es costosa. Tal vez la tolerancia sea una respuesta más evidente en estos insectos. Es muy importante analizar los límites de priming para romper la tolerancia. ¿Qué es lo mínimo que necesito para romper la tolerancia a través del inmune? Es necesario determinar la participación del sistema nervioso y neuroendocrino en la regulación de la tolerancia. Es fundamental. Y finalmente, los estudios de campo nos indicarán su posible aplicación para interrumpir la transmisión de dengue. Ya que estamos saliendo de los asuntos de la pandemia más difíciles, yo espero que mucho de lo que lo que les acabo de presentar, ya lo estemos llevando a campo para buscarle una aplicación directa. Y muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Esto bastante interesante. Tenemos algunos minutos para preguntas. Los que tengan preguntas, por favor, levanten su mano. Ya tenemos al doctor Iván, así es que adelante. Bueno, Humberto, nada más, como siempre, realmente muy claros, los resultados muy disruptores, yo diría, de lo que normalmente se piensa de la memoria y de los conceptos clásicos de la inmunología, muy claros. Sorprendente el ver cómo hay pues especificidad en la respuesta, alza de la memoria, ¿no? Yo nomás creo que en tu presentación, yo en lugar de poner a Darwin en la primera diapositiva, yo pondría ay, se me fue el nombre, a Lamarck, porque yo creo que este tipo de respuestas están muy mediadas por factores epigenéticos. Creo que la epigenética aquí juega un papel preponderante, ver cómo se está heredando esa capacidad de respuesta, me parece realmente sorprendente, ¿no? Si eso pasa en invertebrados, no sé, quizá el priming está, seguramente un tipo de priming está también en vertebrados, en humanos, solamente que seguramente está enmascarado por toda esta
respuesta inmune mucho más robusta, ¿no? Anticuerpos, linfocitos B, T, etcétera. Pero seguramente esta capacidad de respuesta la vamos heredando, o nos las van heredando por generaciones, ¿no? Y eso también es parte del éxito. Muchas veces hablamos de los linfocitos B y T y anticuerpos y pensamos que se generan en el momento que tenemos el primer contacto como individuos, pero habría que preguntarnos los contactos que tenemos como generación o como parte de una línea familiar, incluso, ¿no? A lo que están expuestos nuestros padres, nuestros abuelos, y cómo eso, pero repito, estos mecanismos aparentemente tan rudimentarios, seguramente en humanos también están presentes, pero como nos hemos dedicado a linfocitos B, T, anticuerpos, pues seguramente están ahí enmascarados, encriptados y nadie los estudia. Y bueno, finalmente me parece muy interesante la regulación o tu hipótesis del control cerebral. Y te quiero invitar a la plática, a la última plática del día de mañana, que la va a dar un doctor, se me fue el nombre, Ceja Navarro, Javier. Él es un investigador mexicano que está en la Universidad de Arizona, en la Universidad del Norte de Arizona, y va a hablar de microbioma en invertebrados. Entonces creo que también por ahí tendríamos que buscar. Yo lo vi y sí me interesa mucho su plática. Espero que me dé tiempo de escucharla porque me parece que todo esto está conectado ahorita tratando de ser disruptores de todo lo que has dicho. Pues la verdad es que, mira, todo lo que has dicho es completamente cierto. Mira, por un lado, los fenómenos epigenéticos. Yo tengo ahorita una chica, una postdoc, que está trabajando con mi asociado, con Jorge Sime, y ya desde el doctorado venía con la epigenesis, y ahorita ya está terminando todo este fenómeno. Definitivamente la transgeneracionalidad está asociada con la epigenesis. Espero también que este trabajo se termine pronto para ya ser enviado. Pero está muy bonito el trabajo, está muy fino, y claramente sí hay unas modificaciones epigenéticas y marcas únicas cuando se da este fenómeno de memoria. Segundo, fíjate que sí, tienes toda la razón del mundo. En los mamíferos hay una memoria también se le conoce como trained immunity, la memoria de la inmunidad innata. Pero hay una diferencia. La inmunidad innata es inespecífica. Esa es la que maneja Mihail Nettean. Nosotros sacamos un trabajo muy bonito con Mihail Nettean, el que acuñó este término. Trabajamos él allá en Holanda y nosotros acá en Cuernavaca, y logramos hacer un trabajo bien bonito. Pero sí hay diferencias bien interesantes. Parece ser que el priming o la memoria de invertebrados tiene un grado de especificidad que no tiene la memoria que ve Mihail Nettean en los macrófagos. Y ahora me voy a dar un salto, que es lo que yo quiero discutir a final de cuentas en el curso de inmunología comparada del siguiente año. Y es precisamente que esta memoria que estoy proponiendo en invertebrados probablemente existe en vertebrados, pero no es necesariamente en los macrófagos o en los linfocitos, en los epitelios. Y a mí, y ahorita los puedo comprometer a Gladys y a ti, me encantaría ver si esto está ocurriendo en los epitelios de los peces. Eso sería también un rompimiento de un paradigma. Pero bueno, se los dejo así porque no nos vamos a poner, es como si estuviéramos tomando cafecito los tres, ¿no? Pero lo dejo. Tus preguntas, en primer lugar, muy pertinentes y muy importantes, porque esto puede cambiar la perspectiva de la misma inmunología y abrirnos a una inmunología mucho más asociada con los fenómenos naturales que vemos allá afuera, ¿no? Muchas gracias, Iván. Espero verte muy pronto, ¿eh? Sí. Un abrazo, gracias. Nada más como apunte, mañana la charla de Javier, del doctor Javier, es a las 11:30, digo a la 1:30 hora de tu reloj.
O sea, 1:30, sí, yo tengo que dar precisamente, estamos en la reestructura del doctorado Sí, y sí. mañana me toca presentar la reestructura ante Si el no, director. van a quedar grabadas. Ok, Por ahí te de la todos podemos. modos igual puedo hacer contacto con él más Sí, adelante. bien. Sí. Por mi parte es todo, Gladys. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Puede levantar su mano desde la aplicación o abrir su micrófono. Creo que, bueno, hasta ahorita nadie ha levantado más la mano. A mí, doctor, me parece bastante interesante sus proyectos de investigación porque creo que para los que no estudiamos inmunología de humanos o de mamíferos, es un reto, ¿no? El estudio de la inmunología. Y tengo algunas preguntas, ya que, bueno, a ver, vamos a darle la palabra a Ulises Mercado. Adelante, Ulises. Gracias, Gladys. Gracias, doctor. Muy interesante la plática. Y yo quería saber cuál es la perspectiva que se tiene para el uso de esos datos arrojados con el efecto que encontraron en el mosquito, que se infecta mucho más fácilmente del dengue. Sí, lo que estamos, muchas gracias, Ulises, por tu pregunta. Lo que estamos intentando ahora es llevar esto a campo. Es decir, hacer el priming en campo, la vacunación, llamémosle así, para que el mosquito quede resistente, como es transgeneracional el efecto, pasa a la siguiente generación, y hacerlo esto desde la época de secas, para que cuando llegue la época de lluvias, los pocos o los moscos que haya no transmitan la enfermedad, y al menos nuestra idea es ir retrasando el número de casos. Entonces, estamos eligiendo las zonas aquí en Morelos. Yo creo que por cuestiones económicas vamos a empezar en un pueblo que se llama, una ciudad que se llama Jojutla. Ahí hay una zona en otra ciudad que se llama Cuautla. Yo espero que podamos empezar ahí. Estamos en las negociaciones con los servicios de salud de Morelos para poder aplicar esta idea, este rompimiento de la tolerancia para volver a los mosquitos resistentes a la transmisión. Sí, Ulises, muchas gracias por tu pregunta. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nos queda espacio para algunas preguntas. Sobre todo de los estudiantes que tengan interés, incluso si tienen interés en alguno de estos temas que yo presenté para tesis o lo que sea, nos adaptamos y vemos qué se nos ocurre hacer entre todos, porque podemos hacer codirecciones por allá con Gladys e Iván, y los estudiantes pues ir y venir, o ya veríamos. Yo lo que quiero es siempre invitar a los alumnos a que abran sus perspectivas y tengan otras posibilidades, temas más variados para sus tesis. Sí, de hecho tenemos conectados a alumnos de la primera y segunda generación de la licenciatura, esta que ya mencionaba al inicio, la nueva licenciatura de la universidad, que es Biomedicina Ambiental, y que justo los chicos de segundo año están próximos a poder iniciar sus veranos de investigación el siguiente semestre. Entonces, si alguno está interesado en ir a Cuernavaca y hacer alguna estancia de verano, pues es el momento. Así es que pregunten y aprovechen. Bien, así es. Yo tengo algunas preguntas, doctor. Todavía me queda espacio y nadie más parece que tiene. Yo tengo algunas dudas. Usted mencionaba que se puede transmitir generacionalmente. ¿Cuántas generaciones han visto que se transmite? O sea, ¿solo es a la F1 o hay más? No, nosotros vamos como en la F2, F3. No me acuerdo si es F2, F3, pero otros grupos, un grupo en Alemania, no con mosquitos, con otro insecto, si no me equivoco, fue con tenebrio, ya llegaron a la F6. O sea, pero sigue siendo como una respuesta robusta o digamos que va disminuyendo. No, fíjate que excelente pregunta, se va perdiendo. Se va perdiendo, ya no es tan intensa al final. Pero no, en los mosquitos hasta al menos se va conservando, O sea, F2, F3, ahí la llevan, ¿no? Tendría que ver los datos de Valeria. Yo no sé mucho de mosquitos, pero por ejemplo, una F3, ¿cuánto tiempo abarca? Imagínate que digamos un mes por F.
promedio, ¿eh? Ok. Digamos, entonces, en 3 meses, si nosotros pudiéramos hacer el priming en secas, la vacunación en secas, cuando vengan las lluvias, la F3 nos ayuda perfectamente digamos, a proteger, ¿no? Sí, porque normalmente es como en verano aumento. Exacto, vienen las ¿no? lluvias y de repente viene el golpe de moscos y de casos, ¿no? Sí, y tengo una duda pues por desconocimiento de inmunidad de invertebrados, pero ¿qué tanto hay de, por ejemplo, interferones? No sé si expresan o no por esta respuesta ante virus. ¿Hay o no se han caracterizado? Se les conoce como la vía interferón-like, parecida a interferón. No hay interferones como alfa, beta, gamma de los vertebrados, pero hay algunas moléculas que cumplen funciones parecidonas como vago, pero no siempre aparece vago como respuesta. Lo que me llama mucho la atención, y ayer antier lo estaba yo, ayer lo estaba platicando con Salvador Hernández, era que cuando toman sangre los mosquitos, también viene la sangre, vienen interferones, vienen interleucinas, etcétera. Sí. Y lo que se ha encontrado mucho en invertebrados, ahora estoy buscando in sílico en mosquitos, son receptores para interleucinas. ¿Pero para interleucina humanas? Humana o de mamíferos, Ajá. de ratones y demás. ¿Para qué están expresando esos receptores? No tienen la molécula, tienen el receptor. La duda es para qué. Y no sabemos, por ejemplo, el receptor para TNF-alfa, ¿no? Pues no sé por qué, no sé qué es lo que están haciendo, pero me llama mucho la atención porque es una interacción. El mosco toma sangre para poner huevitos. Entonces, tal vez esos factores le ayudan a que, pues no sé, la respuesta inmune sea más eficiente o al revés, se pueda suprimir la respuesta. No lo sé, ¿no? La verdad me ha sorprendido y yo creo que sería bien interesante analizarlo. Súper interesante. Sí, bueno, todavía me quedan, yo creo que 2 preguntitas por el tiempo. Y doctor, usted mencionaba que hay un aumento en la permeabilidad del intestino, ¿cierto? Sí. Y es o sea, mi pregunta es en relación a lo que mencionaba el doctor. No sé si se han estudiado como el microbioma intestinal de los mosquitos y cómo se relacionaría con como las cargas virales del virus del dengue. Nosotros no lo hemos hecho porque ya había un grupo que está analizando la microbiota, el grupo de George Dimopoulos, y aunque las microbiotas pueden cambiar, la microbiota puede cambiar dependiendo zonas geográficas, ambientes, ecosistemas, etcétera. Nosotros no nos hemos metido. Nosotros lo que sí demostramos es que el priming no es dependiente de la microbiota, es independiente el fenómeno. Pero parece ser que en la respuesta general del mosquito contra virus y otros patógenos sí es importante la presencia de la microbiota, al menos por las referencias del grupo de Dimopoulos. Y sí, parece ser que hay cierta microbioma que facilita la respuesta o impide la infección de virus dengue, al menos por los datos de Dimopoulos. Creo que se cortó. Sí, pero ¿me escuchan? Ah, ¿Ya me ya, escuchan? sí, ¿No? Okay. sí. Sí, bueno, se sabe que puede participar, pero los datos, pues esta información que la maneja el doctor Dimopoulos. Ok, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Creo que no, entonces vamos a presentar su constancia. Igual se la haremos llegar por correo electrónico, pero a ver, listo. Bueno, esta es la constancia. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y su presentación. Me voy a permitir leerla. Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, el Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria, la Unidad Nayarit y la Licenciatura en Biomedicina Ambiental Relacional, otorgan la presente constancia al doctor Cuauhtémoc Juan Humberto Lanz Mendoza por su participación como ponente magistral en la conferencia titulada Respuesta inmune, tolerancia y ruptura de la tolerancia
a través del priming en invertebrados impartida el día 15 de noviembre durante el marco del segundo Congreso Estatal de Biomedicina y la sexta Jornada de Inmunología Nayarit 2022. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Le hacemos llegar su constancia. Le agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Gladys, y a todos, pues un abrazo y muchísimas gracias. Y estaremos en comunicación. Saludos. Gracias. Nos vemos, doctor. Muchas gracias.